Uno de los retos más grandes que tiene el presidente José Raúl Mulino es el tema del empleo. Y es que tenemos a más del 50% de la población económicamente activa en la informalidad. Y esa mayoría de personas económicamente activas están en la informalidad, por lo cual no pagan impuestos, por lo cual no cotizan en el seguro social. Entonces, lo que quiero que entiendan es que está todo relacionado. Si falta esto, impacta esto directamente sobre diferentes aspectos sociales, políticos y económicos de nuestro país. Entonces hay que tener mucho ojo a esto y ver cómo poco a poco las acciones que se van a desarrollar a partir de ayer en esta nueva administración, en este nuevo quinquenio, bajo el liderazgo de José Raúl Mulino, verdaderamente se comienzan a dar impactos. Sean todos bienvenidos aquí a La Mañana con y ya está con nosotros don Nehemías Jaén. ¿Cómo estás, Nehemías? Bienvenido, buen día. Papá, Muy buenos días, don Guillermo, Diego, amigos oyentes, es un placer estar con ustedes. Me atendió el Buen asistente. martes. Sí, como que estuvieran hablando con él. Ay, qué Buen día, risa, don Nehemías. Guillermo. Bienvenido de vuelta, como siempre. ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes. Repito, 2 de junio, son las 3:10 de la tarde en San Petersburgo, Federación Rusa. Y bueno, sucedió lo que tenía que suceder según nuestro proceso electoral, los resultados y demás. Ayer, 1 de julio, fue el inicio. Se dio el inicio del quinquenio de administración de gobierno por parte del presidente José Raúl Mulino. Tuve que hacer un esfuerzo bien grande para quedarme despierto hasta tan tarde para poder escuchar todo el discurso, pero la verdad que no tanto el esfuerzo, porque tengo que aceptar que después de tantos años, tenemos a un presidente que pudiéramos considerar como un buen orador. Así es que no fue tan difícil quedar enganchado, como decimos, a ese discurso de ayer en el Teatro Nayansi del Centro de Convenciones Atlapa. Y rescato algunas cosas, amigos oyentes, siendo Panamá, y siempre lo hemos mencionado aquí en Radio Ancón, y por el trabajo que yo realizo a nivel privado como consultor internacional, me llamó muchísimo la atención y rescato el hecho de que el presidente José Raúl Mulino, en su discurso de toma de posesión ayer 1 de julio, señaló que va a limpiar el nombre de Panamá. Yo creo que a nivel general, y en este caso la imagen de Panamá o el nombre de Panamá, el hecho de que el presidente haya mencionado que va a limpiar el nombre de Panamá y que va a enfrentar cualquier condición contraria a nuestro país en términos de plataforma de inversión, plataforma económica, plataforma financiera y demás, yo creo que es un mensaje muy puntual y muy necesario. Es la primera vez en los últimos años que un presidente sale frontalmente, no solamente a la faz de la nación, sino del mundo entero y dice, voy a rescatar ese nombre, voy a limpiar esa imagen. Y me gustó mucho cuando mencionaba esto de la forma tan discriminatoria que recibe Panamá en su trato internacional, donde nuestro país lastimosamente desde hace algunos años ha sido incluida en diversas listas, sobre todo de eh, organismos internacionales o de grupos económicos internacionales, y nos pintan de varios colores, ¿no? Como decía él, que si el color gris, negro, etcétera. Yo creo que es muy importante que nosotros digo, todos los panameños entendamos la importancia que significa para Panamá de no estar en esas listas. Pero también yo creo que es muy importante que entendamos que Panamá, aparte de su plataforma y demás, que ha sido algo muy tradicional en los últimos 40, 50 años, lo más importante es que el país salga de esas listas, pero que lo haga por la puerta grande, que lo haga con dignidad, que lo haga con respeto. Y eso es lo que el presidente ha dicho que va a exigir a nivel internacional, respeto por nuestro país. Y es necesario, don Guillermo, es necesario que nos respeten y demás. Yo que tengo la oportunidad de trabajar en diferentes regiones, en diferentes países del mundo, yo no veo dónde Panamá es peor que otros países. De hecho, yo igualo a nuestro país a muchísimas potencias, plataformas de servicios como Singapur, Hong Kong, Taipei y demás. Entonces yo creo que es importante, bueno, y podemos hablar hasta de Londres, podemos hablar de Nueva York. Lo que tenemos que tener claro es que nuestro país eh, se merece un trato igualitario a nivel internacional
porque lo que nosotros hacemos no es muy diferente a lo que otros países hacen. Ahora, somos muy pocos países los que ofrecemos este tipo de servicios y es por ello que parece discriminatorio el trato que nos dan, tanto a nivel de la Organización para el Desarrollo Económico OCDE, también está el Grupo de Acción Financiera Gafi y un sinfín de otros, de otros grupos económicos de presión. Y lo curioso de esto, don Guillermo, que muchísimos de esos grupos ni siquiera son organismos gubernamentales, sino son organismos no gubernamentales, por lo cual yo siempre me he preguntado por qué tienen ellos ese grupo de ese grupo económico no gubernamental, donde no es algo multilateral como tal, tiene tanta injerencia, tanto poder y tanto impacto e influencia sobre nuestro país. Mira, Nehemías, nada más un comentario para acotarte algo. Cuando en el año 2008, 2007-2008 se da la crisis internacional, es una crisis provocada, no es una crisis que se vino sola. Eh, Bancos de Singapur, que está cerca, tú has ido recientemente, y de Hong Kong se dedicaron a ofrecer productos a su población basados en inventos de bancos como Lehman Brothers y otros que especularon y que al final pues terminaron cayendo y quebrando y llevándose por ahí por delante todo lo demás. Miles de personas en Hong Kong y en Singapur perdieron hasta lo último, incluyendo gente jubilada, hasta el último centavo. Cero sanción para la regulación de Hong Kong o Singapur. Pero aquí en Panamá nosotros estamos en una lista negra. ¿Tú me lo puedes explicar? Que no hay explicación coherente para poder entender esto y de hecho parecería, y lo digo de manera muy objetiva, parecería hasta, como decimos, no puro ensañamiento contra nuestro país. Y por eso es que caemos en eso de que nos están dando un trato discriminatorio. Y ayer me gustó porque de una manera muy simple, el presidente José Raúl Mulino lo dijo. Aquí están todas estas empresas europeas que vienen a Panamá de Bélgica, empresas francesas, empresas belgas, empresas españolas y demás. Allá está Berrey de España sentado. Yo creo que fue una piedra bien tirada al puesto del Andorra, príncipe, perdón, del rey español. el del sitio ese, incluso su papá, bueno, lo de su papá aquí, ¿no? Y Andorra, pero es que nosotros no tenemos la culpa de que el señor quiera meter su plata acá. Yo creo que fue muy puntual que se expresaran estas ideas de esta forma por parte del presidente. Y él le decía, por ahí están todas estas empresas europeas que quieren estar en Panamá, que quieren licitar con el gobierno, que quieren concesionar con nuestro país. Y cuando es a nivel de esas licitaciones para construcción de algunos proyectos, también para el desarrollo de proyectos, para hasta hacer estudios de factibilidad, estudios económicos, estudios de esto y lo demás, esas empresas son las primeras que están haciendo fila y de hecho tocándole las puertas al presidente de turno en el Palacio de las Garzas Esto se para acaba. buscar medidas favorables. Esto se tiene que Esto acabar. se acaba en el momento en que tú inicies la licitación del el tren, en el momento en que se acaba el relajo que vamos a hacer un puerto. Pues ningún país que nos tenga en una lista negra va a participar. ¿Por qué? Porque no nos da la gana, pues. Somos así. Y ya tú vas a No, y ver. al final me hizo recordar, y no lo mencionó el presidente José Raúl Mulino, esto me hizo recordar el trato discriminatorio que durante años ejerció sobre nosotros la República Popular China. Yo recuerdo que desde hace muchos años, mucho antes de establecer relaciones el 12 de junio del 2017, durante décadas, don Guillermo, amigos oyentes, China Popular, la República Popular China nos decía a nosotros, los panameños, al gobierno panameño y a las empresas privadas, que nosotros no podíamos acceder al mercado, que nosotros no podíamos firmar acuerdos de X y Y a nivel comercial, económico, financiero, simplemente porque nuestros dos países no tenían relaciones diplomáticas. Pero qué curioso. ¿Y por qué Panamá desde los años 80 y sobre todo se incrementó y se fortaleció en los años 90 y principios de los 2000 a inicios de este siglo XXI? ¿Por qué nuestro país sí se pudo convertir en la plataforma que utilizó China, su gobierno, sus empresas estatales, sus empresas privadas para poder expandirse en el mercado de América Latina y el Caribe? Porque Panamá es el único país, al menos hasta hace muy poco, era el país que tenía la mayor fortaleza en temas logísticos, portuarios, la zona libre de Colón, el sistema bancario, de hecho. Entonces, escuchar, cuando yo estuve en función pública como diplomático en el Servicio Exterior panameño,
en la oficina comercial, luego en la embajada y luego en el consulado general de Panamá en Shanghai, en Shanghái, escuchar que oficiales del gobierno chino me dijeran en la cara que esto o lo otro no se podía lograr porque no teníamos relaciones diplomáticas, me parecía que se estaban burlando en la cara de nosotros. Y así se mantuvo, de hecho, amigos oyentes. Hasta el 2017, después entonces vino este tema de la firmadera de documentos y que ahora sí, y ahora sí, ahora vamos a hacer y hacer. Pero es que ya China tenía años, señores, aquí licitando, ya tenía años concesionando, ya está los puertos de Cristóbal y Balboa, está la presencia china durante décadas en la zona libre de Colón, en el tema del uso del canal de Panamá, de los puertos, de toda la plataforma logística. Entonces, ¿cómo un país nos dice a nosotros, tú no puedes, pero nosotros sí hacemos y deshacemos a nuestro antojo en un país como Panamá? Entonces, yo creo que el mensaje fue claro, fue más directo porque yo creo que tiene más relevancia hablar del trato de la Unión Europea contra Panamá. Yo creo que tiene un poquito más de muchísima más relevancia, perdón. Eh, y yo creo que fue muy puntual entonces que el presidente José Raúl Mulino haya señalado esto. Yo creo que fue de mucho impacto esa parte del discurso. Y amigos oyentes, no me enfoco solamente en esto porque es lo que yo veo que es un tema internacional. Es que dependiendo de esto, señores, amigos oyentes que nos sintonizan en la frecuencia de Radio Ancon esta mañana, tenemos que entender que el enfoque sobre este tema es muy particular porque Panamá depende, y esta es la palabra que hay que utilizar, Panamá depende de la inversión extranjera directa. Y para que el país pueda fomentar esa atracción, para que pueda traer esos capitales hacia nuestro país, para que podamos nosotros también ordenar jurídicamente al país para poder tener una mejor carta de presentación, nosotros tenemos que tener una mejor relación también con los países de origen de ese capital. Entonces no podemos estar, como lo dijo el presidente ayer, ¿cómo es posible que nosotros, Panamá, a partir del 1 de enero del 2025, vamos a tener un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde es ese Consejo Permanente de Naciones Unidas el que de hecho sanciona países, y lo digo expresamente como él lo mencionó ayer, estar en ese grupo selecto que de hecho sanciona a aquellos países que van en contra del orden internacional. Este es un tema muy profundo, amigos oyentes. Nosotros sentados en la misma mesa con ese grupo selecto que sanciona a los países que de hecho sí van contra la libertad, contra la democracia, contra el desarrollo económico, contra los nuevos aspectos de la globalización, donde nacen todas esas sanciones, donde nacen todas esas críticas al sistema, a quienes vayan, perdón, en contra del sistema, pero es que, ¿y a nosotros por qué nos están tratando como si fuéramos unos delincuentes? ¿Por qué nos están tratando como si Panamá fuera una simple lavadora de dinero? Eso no es la realidad de nuestro país. Ahora, tampoco todo es nada más criticar lo que sentimos que nos hace daño. También tenemos que decir que es importante que nosotros en Panamá podamos llegar a un punto en el cual haya el fortalecimiento, donde se vea, se viva en un fortalecimiento del Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley. Yo creo que aquí viene este tema, el cumplimiento de la ley. Mientras nosotros como país, el sistema bancario, las empresas que operan en nuestro país, las firmas consultoras, las firmas de abogados, quienes quiera que estén trabajando en nuestro país, dentro del mercado panameño y hacia afuera, tengamos la capacidad de cumplir con la ley. Yo creo que allí ya estamos dando grandes pasos. Yo creo que al final es un tema de eso, es un tema de cumplimiento. Bueno, yo creo que yo rescato la verdad es esa parte porque esto está directamente relacionado con la generación de empleo. Donde hay atracción de capital, hay atracción de innovación, de emprendurismo, de muchísimas nuevas ideas que pueden ser catalizadoras de nuevas cosas para nuestro país, pero sobre todo, uno de los retos más grandes que tiene el presidente José Raúl Mulino es el tema del empleo. Y es que tenemos a más del 50% de la población económicamente activa en la informalidad. Y esa mayoría de personas económicamente activas están en la informalidad, por lo cual no pagan impuestos, por lo cual no cotizan en el seguro social. Entonces, lo que quiero que entiendan es que está todo relacionado. Si falta esto, impacta esto directamente sobre diferentes aspectos sociales, políticos y económicos de nuestro país. Entonces hay que tener mucho,
mucho ojo a esto y ver cómo poco a poco las acciones que se van a desarrollar a partir de ayer en esta nueva administración, en este nuevo quinquenio, bajo el liderazgo de José Raúl Mulino, verdaderamente se comienzan a dar impactos inmediatos con resultados positivos inmediatos. Entonces yo creo que son muchos los retos, ya mencionaste del empleo. Yo creo que no podemos dejar de mencionar, amigos oyentes, el hecho de que el presidente José Raúl Mulino firmó un memorándum de entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos de América sobre el tema de la migración. Don Guillermo, usted recordará que este es un tema que nosotros iniciamos desde hace muchísimo tiempo a discutir, a compartir, a hacer docencia con nuestros amigos oyentes. Antes lo hacíamos con Luis Martínez en el programa de política internacional Ajedrez Político, y luego ya también lo estamos tomando como un tema muy, muy, muy particular para la mañana en con antes los lunes, ahora los martes, pero este tema ha sido discutido ampliamente en esta emisora y hemos visto que no nos equivocamos cuando comenzamos a ver esas banderas rojas, esos red flags, como le dicen en inglés, cuando comenzamos a ver estas alertas de cómo estaba, de qué es lo que estaba sucediendo, porque nadie quería hablar de ello y ahora resulta que hasta esta nueva administración, muchísimos años después, esta administración es quien da un paso hacia adelante eh, y ha firmado ayer un memorándum de entendimiento con el gobierno de Estados Unidos para tratar esta crisis de una u otra forma. Pero aquí pasa algo muy curioso, amigos oyentes. Estados Unidos y Panamá, Panamá y Estados Unidos firman este acuerdo para poder enfrentar esta crisis migratoria a través del Darién. Curiosamente, me llamó mucho la atención que el presidente Mulino haya dicho, es que la frontera de Estados Unidos comienza en Darién, puntual. Es que así es. Porque ¿dónde está el origen? Lo que él quiso decir es dónde está el origen. Ahora que no vayan a decir que no, Panamá no le pertenece a Estados Unidos, que Panamá, no están hablando de eso, no estamos hablando de soberanía. Es una forma de puntualizar la realidad que estamos viviendo. La frontera de Estados Unidos inicia en el Darién. Y para eso, darle sentido, para darle sentido a esto, es que se ha firmado este memorándum de entendimiento donde ambos países, ambas naciones reconocen primero que hay una crisis. Estados Unidos, al firmar esto, reconoce que necesita de Panamá para poder afrontar esta crisis. Y Panamá, por su lado, también humildemente tiene que aceptar que necesita firmar este tipo de memorándum de entendimiento, necesita trabajar ampliamente, perdón, con los Estados Unidos de América, porque es un problema que nosotros solos no lo vamos a resolver. Pero aquí viene otro punto, no es que no podamos resolverlo solos, es que nuestros vecinos que originan mayoritariamente este problema, en el caso de Venezuela y Colombia, no han dado muestras en lo absoluto de querer atender este tema. Y yo creo que ayer también, yo no sé, yo vi, serán impresiones mías, no sé, pero yo vi al presidente Petro un poquito como desencajado durante todo el acto de toma de posesión. El presidente Molina en algún momento dijo, ¿cómo lo mencionó? Él dijo, es que a mí no me eligieron presidente para atender esos problemas en esos países. Eso fue como que muy claro, donde el presidente Molino le está diciendo al gobierno panameño ahora, representado por el presidente Molino y su equipo de trabajo, le está diciendo a Colombia y Venezuela y a Ecuador también, señores, pilas, ese problema es de ustedes. Pero aquí esto aún me llama más la atención. Llegamos a firmar un memorándum de entendimiento con Estados Unidos, señores, pero no se ha mencionado nada, y no lo mencionó el presidente Molino, no se ha mencionado nada, perdón, sobre si Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador se van a sentar finalmente después de tantos años y finalmente va a haber una discusión sobre este tema. El origen está allá, señores, el origen no está en Panamá, no es el panameño el que está caminando hacia el norte. El origen de la situación actual de la crisis migratoria está en esos países de Sudamérica vecinos de Panamá. Entonces, ¿a quién le toca? Yo creo que tocaría hacer una comisión ampliada con un verdadero programa de trabajo para atender este tema. Pero ¿cómo va a hablar Panamá con estos países si al final de cuentas
no hay ningún tipo de reacción positiva por parte de ellos para poder atender esta crisis. ¿Dónde está el presidente Maduro en Venezuela, donde él básicamente él dice que ahí no está pasando nada, que todo es color de rosa? Entonces yo creo que ahí tenemos que entender por qué esa expresión, que yo creo que de alguna forma está molesto, pero no lo demostró de esa forma, sino que lo pintó muy bonito ayer y dijo, a mí no me eligieron para ser presidente y atender esos temas de ellos. Que ellos atiendan sus problemas, nosotros atendemos los nuestros. Eh, yo creo que hemos tenido como que hasta interpretar las palabras del presidente para que la gente entienda, ¿no? Como dato curioso y chistoso, recuerdo que el presidente ayer dijo que, saca, que se acabaron los pataconcitos en todo el país, ¿no? Usted se imagina, don Guillermo, mío, oyentes, se imaginan ustedes cómo habrá tenido que traducir el intérprete que le tenían algunos mandatarios o personalidades extranjeras que estaban en nuestro país, ¿no? Como delegaciones oficiales. ¿Cómo van a traducir esa parte? Yo no aguantaba la risa cuando él dijo eso, porque fue una forma muy criolla, muy panameña de referirse a un tema que también es una crisis sanitaria. Tener todo el país vuelto una cochinada, una porquería llena de basura, así nos tienen inundados de basura, y no es porque vengas de barrio bueno, nada, todo el país está vuelto una cochinada, pero haberlo dicho de esa forma a mí la verdad que me pareció muy gracioso y me preguntaba yo qué habrán entendido o cómo se habrá traducido eso, ¿no? Y después me puse a pensar, caramba, debe estar el rey español diciendo, bueno, ya le dicen tostones, creo, por la influencia suramericana en España, y este debe estar preguntándose, ¿es que hay tostones en todo Panamá? Venden tostones en todo Panamá, venden patacones en todo Panamá. Yo creo que al final, la verdad fue muy gracioso, sobre todo cuando una persona como yo está escuchando esto en dos perspectivas, una como panameño, que vivo en el país, que trabajo en el país también, pero al mismo tiempo como un panameño que está en el extranjero y recorre el mundo promocionando el país y haciendo negocios de este tipo, ¿no? Pero bueno, esas son mis primeras impresiones sobre el discurso de toma de posesión del presidente José Raúl Mulino. Yo creo que esto apenas empieza. Y vuelvo y repito, y creo que lo he dicho varias veces, hay que ser pacientes. El país en efecto está mal, pero hay esperanza, definitivamente. Yo creo que la esperanza es lo último que se pierde y el panameño es muy orgulloso. El panameño no le gusta morir a la primera, el panameño le gusta pelear y yo creo que es allí donde hay que tener un poquito de paciencia, hay que unirnos y hay que empujar a este país hacia adelante, don Guillermo. Don Nehemías Jaén, nos vemos el otro martes, ¿te parece? Así es, hasta luego. Te mando un gran abrazo, buen análisis. Igual. Cuídate mucho, por favor. Hasta luego. Era el politólogo Nehemías Jaén con nosotros aquí en la mañana en Compu Radio con don Diego Hurtado. Vamos a la pausa y regresamos.